Muy buenos días, tengan a todas y todos, sean bienvenidos a esta mesa 1 titulada Política Inclusiva en Chiapas, Retos y Oportunidades. Les damos la más cordial bienvenida, además de las y los excelentes ponentes que tenemos el día de hoy, a todas las personas que están escuchando, tanto del sistema educativo como padres y madres de familia, docentes, jefes de sector, supervisores de zona, directivos y todo el público interesado en este tema transversal, importante, relevante para Chiapas y para el país. Vamos a comenzar con esta mesa de trabajo. Les damos la más cordial bienvenida a las y los ponentes que nos acompañan. Vamos a comenzar con el doctor David Osvaldo. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza de él. Él es el doctor David Osvaldo González López. Si me permiten un pequeño segundo. Ok, vamos a leer una semblanza de él y posteriormente le vamos a dar tiempo a su participación. Él es médico especialista en medicina de rehabilitación, es licenciado en médico cirujano por la Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto, tiene una especialidad en medicina de rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina. Tiene una maestría en salud pública con área de concentración en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor David está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, miembro activo del Colegio Mexicano de Electrodiagnóstico, Medicina Física y Rehabilitación. Bienvenido, doctor, es de verdad un gusto y un honor que nos acompañe el día de hoy. Les recordamos a todos los ponentes que van a tener máximo 7 minutos, ¿sí? Vamos a estar llevando el tiempo. Posteriormente habrá tiempo para debatir y preguntas, así que pues sí les pedimos que se limiten al tiempo. Entonces, bienvenido, doctor, adelante y lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, perfectamente. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la presentación. Yo había preparado una pequeña plática, pero bueno, unas pequeñas diapositivas, pero bueno, se las puedo ir comentando, ¿no? Actualmente yo estoy y pertenezco al CRIT Chiapas, que es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, aquí en Chiapas. Estamos ubicados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y pues bueno, yo actualmente estoy como director médico de esta institución. Entonces, yo les voy a platicar un poco de qué es lo que estamos haciendo nosotros en general, ¿no? En este tema tan importante que nos concierne el día de hoy, que es el tema de autismo. Entonces, pues como ustedes conocen, la Fundación Teletón es una fundación a nivel nacional que está constituida pues por varios centros de rehabilitación e inclusión infantil. En total nosotros tenemos 22 centros de rehabilitación a lo largo del país, no en todos los estados, pero sí abarcamos gran parte del norte, centro y sur de la República Mexicana. También tenemos un centro de autismo, que es el Centro de Autismo Teletón, que está ubicado en el Estado de México, y un hospital infantil Teletón de oncología ubicado en la ciudad de Querétaro. Nuestra población objetivo como tal es el tratar a niños y niñas y adolescentes con discapacidad, autismo y cáncer. Y pues bueno, en este tema del autismo, nosotros nos hemos ido sumando poco a poco. Conforme ha pasado el tiempo, pues nos hemos percatado de que ha habido esta necesidad. Nosotros originalmente surgimos como una institución que atiende a niños con discapacidad neuromusculoesquelética, pero indudablemente pues estos pequeños con este diagnóstico nos han ido llegando, nos han ido acudiendo con sus familias, referidos por algunas instituciones o incluso de manera independiente, y pues buscando una atención y un apoyo en este tema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea de incluir en nuestro modelo de atención un tipo de atención específico para estos pequeños. Entonces, actualmente nosotros en el CRIT tenemos un total de 106 usuarios activos, de niños que
vienen por algún motivo de atención, ¿no? Y de estos tenemos identificados alrededor de 32 niños ya con diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿no? Y cómo es que estos pequeños llegan a nuestros centros, a nuestro modelo de atención. Pueden llegar por 3 vías principalmente. Una de las vías es que se ha referido por algún médico que ya previamente realizó un tamizaje o ha llevado un seguimiento y que ya tienen como tal un diagnóstico o una presunción diagnóstica y los refieren a nuestro centro. Otra vía por la cual pueden llegar estos pequeños es porque ellos tienen alteraciones en la conducta, ¿no? Entonces los papás identifican estas alteraciones en la conducta y se acercan con nosotros a solicitar una valoración por el área de psicología principalmente para tratar esto, pues ingresan, se les hace un tamizaje y pues bueno, se va orientando a la familia hacia dónde vamos a trabajar. Y la tercera vía por la cual pueden ingresar es porque también algunos pequeños tienen problemas del lenguaje y la comunicación, ¿no? Entonces, la familia se acerca buscando una atención para este problema o para esta necesidad. Y pues bueno, una vez que se hace la valoración, el seguimiento, pues bueno, se puede llegar a este diagnóstico, ¿no? Entonces, son estas vías, 3 vías por las cuales principalmente llegan estos niños, estos pequeños a nuestro centro, ¿no? Una vez que llegan al centro, pues nosotros tenemos un modelo de atención interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos cierto número de especialistas que atienden de forma integral a estos pequeños. Toda la atención para nuestros usuarios está orientado en el usuario, en el paciente y en su familia, ¿no? Y pues bueno, el equipo interdisciplinario que se encarga de la atención de estos usuarios, pues básicamente es el equipo médico y el equipo terapéutico. El equipo médico lo encabeza principalmente la neuróloga, quien se encarga de hacer ciertas pruebas para determinar si tiene o no tiene pues esta condición de salud. Pero también se apoya mucho del médico especialista en comunicación humana, puesto que muchas de las alteraciones que tienen estos pequeños son a nivel del lenguaje y la comunicación. Se apoya mucho también de psicología, quienes son expertos en hacer algunos tamizajes y algunas pruebas específicas que nos puedan orientar hacia un diagnóstico, y también se apoya del genetista, quien hace una historia clínica extensa para conocer ciertos antecedentes y llegar también o apoyar y reforzar el diagnóstico. Y posteriormente se detectan algunas necesidades como tal en las cuales nosotros podemos brindar algunas herramientas de intervención. Si bien es que no contamos con un modelo 100% específico para atender el autismo, brindamos algunas asesorías tanto a la familia como al paciente y algunas técnicas para el tratamiento o orientar hacia dónde vayan pues estas condiciones con los padres, ¿no? Por parte de terapia física, terapia ocupacional o terapia de lenguaje, se trabaja sobre todo en técnicas para modificar la conducta, en técnicas para trabajar rutinas, para ver con la familia, con los pequeños sobre sus rutinas que desempeñan y algunos hábitos también, ¿no? También estos niños tienen como hábitos repetitivos o actividades repetitivas, entonces se trabaja también sobre esto, ¿no? Y algunas técnicas de integración sensorial. Sobre muchos de nuestros pequeños con este diagnóstico pues tienen alteraciones en toda la parte sensorial del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, también se dan algunas técnicas, las cuales se enseñan a la familia por parte de los terapeutas para disminuir, pues, esta sintomatología, ¿no? En realidad, pues, somos un equipo multidisciplinario que atendemos a estos pequeños, que orientamos sobre todo a las familias para saber qué es realizar en ciertas situaciones con nuestros pequeños con estos diagnósticos, ¿no? Y pues bueno, en general y de una forma muy, muy resumida, esto es lo que nosotros realizamos
aquí en el CRIT, en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Muchas gracias. Muy interesante, sobre todo porque a veces gran parte de la población desconoce muchas cosas que se hacen en el tema. Es el gran papel que tienen las instituciones y el trabajo, la demanda tan alta que a veces se tiene. Entonces, cómo es importante dar a conocer, pero sobre todo tú mencionaste algo muy importante, que es un trabajo interdisciplinario, y yo agregaría multidisciplinario, porque pues no solo interviene la figura del médico, ¿no? Sino, como tú bien decías, hay todo un equipo de trabajo, y ahí es muy importante también retomar el papel que tienen las escuelas, que tienen las y los docentes en poder referir, canalizar, acompañar inclusive a veces el proceso. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Más adelante vamos a hacer una ronda también de preguntas del público y retomar algunos puntos, pero gracias por esta excelente introducción en la ponencia. Bueno, vamos a dar ahora la palabra al maestro Judith Rosenberg Román Díaz. Voy a permitirme leer una semblanza de él. Él es licenciado en Psicología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es maestro en Administración y Políticas Públicas del Instituto de Administración Pública de Chiapas. Es promotor permanente de la inclusión de la discapacidad, el respeto a la diversidad y los derechos humanos. Colabora actualmente como titular de la subjefatura de la División de Atención a Personas con Discapacidad de la Coordinación de Bienestar Social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Anteriormente colaboró como titular del Departamento de Equidad e Inclusión Universitaria en la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es presidente de la Fundación Alianza por la Inclusión y consultor para políticas de inclusión. Adicionalmente, es escritor y autor de las obras escritas como Discapacidad, mitos y realidades, publicado por la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas. Ha sido ponente con el tema Discapacidades de la mirada del otro, representaciones sociales en universitarios en el Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. El maestro Rosenberg ha cursado diversos diplomados como abordaje integral en la interculturalidad para la prevención del suicidio, tanatología, diplomado en formación docente para la educación en línea, diplomado cómo entender el presupuesto, gasto público, diplomado del presupuesto basado en resultados. También tiene varios artículos en psicología e interés social que ha escrito. Fue candidato al Premio Nacional de la Juventud del 2004 al 2008 y 2008. Es Premio Estatal de la Juventud del 2008 por el Gobierno del Estado de Chiapas. Fue acreedor del segundo lugar del concurso Explora Datos 2020, organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es exsecretario particular de la presidenta de la Comisión de la Juventud y Deporte de Chiapas en 2012 y ha impartido un sinnúmero de conferencias en diversas universidades del estado de Chiapas y del país. Bienvenido, maestro Judith Rosenberg. De verdad, estamos encantados y encantadas de escucharlo y aprender de usted. Le recordamos que tiene 7 minutos. Adelante. Gracias a todos. Muy amable y gracias por la presentación. Yo creo que hubiéramos evitado la presentación y no hubiéramos ahorrado 5 minutos. Bueno, voy a aprovechar al máximo el tiempo y les quiero compartir algo muy importante. Yo tengo la experiencia actualmente de ser titular de una de las áreas más importantes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es importante contextualizar que el IMSS es una de las instituciones más grandes de México y de Latinoamérica, definitivamente, que somos un país que tiene como una de sus prioridades el derecho a la seguridad social. Y dentro de este derecho a la seguridad social se encuentra la política de inclusión de las personas con discapacidad al interior del IMSS. Esta política fue impulsada en una nueva oportunidad a partir del 3 de diciembre pasado, con la oportunidad que el maestro Zoe Robledo, actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues le dio a este tema en el IMSS. Y a partir de ahí su servidor pues está a las órdenes como titular de ese tema a nivel nacional. En la experiencia que me lleva a tomar este encargo y esta tarea, me encuentro con muchos aspectos que yo ya conocía en Chiapas. El primero es que el tema de la discapacidad para la política pública y particularmente para la administración pública estatal y federal ha sido un tema históricamente secundado.
un tema históricamente relegado y que no ha tenido ni la importancia ni el interés debido de parte de nuestras autoridades. Esto lleva, por supuesto, a muchas cosas. Hablamos siempre de inclusión, hablamos siempre de querer mejorar las cosas, pero no se asignan presupuestos, no se asigna personal, no se capacita al personal debidamente. Y entonces, cuando hablamos de política pública, tenemos que entender el principio básico de qué es la política pública. La política pública es lo mismo que a un médico, lo mismo que a un especialista, es el reconocimiento de un escenario que se consolida como un problema público al cual el Estado o gobierno tiene que ejercer una intervención para solucionarlo. Y en este caso el problema es la falta de inclusión de las personas con discapacidad, y la solución para esta falta de inclusión es obviamente una política institucional de inclusión hacia estas personas para lograr que la igualdad sustantiva. Este concepto de igualdad sustantiva, muchos lo conocerán, algunos no, me permito aclararlo, es el punto en el cual las personas puedan tener las mismas oportunidades que los demás sin requerir de algunas cuestiones adicionales. Es decir, un ejemplo que yo me permito siempre comentar es que hay países del mundo donde ya no son necesarias las leyes de género, porque la sociedad está tan comprometida con la igualdad que ya el ser mujer y el ser de una minoría no representa mayor problema. Por lo tanto, esas leyes ya no existen porque ya existe una igualdad sustantiva. Este es el ideal que perseguimos en Chiapas y en el país. Desafortunadamente estamos sumamente lejos de eso. Yo en la investigación que hice por cuestiones académicas, me encuentro que en la ley estatal de administración pública, la nueva ley que salió con este nuevo ejercicio de gobierno, no se mencionaba ninguna vez la palabra discapacidad en esa ley. Sí, esto es un indicador muy fuerte. Es decir, para la administración pública no se contempla el tema de discapacidad. Y en segundo orden, en lo que encontramos en los documentos oficiales o estatales, encontramos que la discapacidad se ve desde el lado de la conmiseración, se ve desde el lado de hay que apoyar a este sector vulnerable por una cuestión de humanidad, lo cual es un enfoque totalmente errado. No estamos aquí para ser humanitarios, estamos aquí para ejercer el derecho. La inclusión es un derecho y está consagrada en diversas leyes. Por lo tanto, para hablar de política pública en Chiapas hacia la inclusión, habría que reconocer que el enfoque es y ha sido equivocado, y que a partir de que se enmende ese enfoque, el enfoque conmiserante, el enfoque de la humanidad, tenemos que traducirlo y transmitirlo y cambiarlo a un enfoque del derecho. A partir de ese derecho es que surgen entonces las denominadas hoy en día escuelas inclusivas, en donde dejamos de segregar y dejamos de promover la integración para dar paso al nuevo modelo que es el de la inclusión. Y justamente hacia allá debe dirigirse también la política pública educativa en Chiapas. Pasar de dejar de ser de integración a inclusión. Hay mucho por hacer, por supuesto. Es una tarea inmensa, pero con el apoyo de todos ustedes, sin duda alguna, tenemos que seguir empujando. En concreto, Chiapas está lejos de ser de una política pública incluyente. Me han preguntado algunos amigos investigadores si hay una política de inclusión en Chiapas. La respuesta es no, no hay una política de inclusión. O la política que existe no es la adecuada, porque los enfoques han sido mal dirigidos. Y por lo tanto tenemos que trabajar. Algo parecido pasaba en el IMSS, y lo cuento como anécdota. El IMSS tenía un área, que es el área que hoy día tengo como titular, y se dedicaba a hacer eventos y a promover algunos cursos y algunas cosas. Lo primero que yo dije fue, esta área no es el área de los eventos de discapacidad, no es el área de los cursos de discapacidad, ni vengo a hacer rampas con barandales. Vengo a promover la política institucional de inclusión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que hacer algo muy parecido en Chiapas.
dejar de pensar en hacer eventos, dejar de pensar en hacer rampas, en cursos y empezar a hacer una verdadera política institucional hacia la discapacidad. Por mi parte, por ahora es todo. Te agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, maestro Rosenberg. Una ponencia llena de varios elementos, la interesante, sobre todo, perspectiva de aterrizar una política pública, inclusiva, con un enfoque, como bien decías, de derechos humanos, y sobre todo en todos los sectores del desarrollo, ¿sí? La educación es una parte, pero pues tenemos el ámbito laboral, tenemos el ámbito de la planeación de las ciudades, o sea, es un tema que atraviesa todas las áreas y por lo tanto necesitamos involucrar a muchos sectores y actores del desarrollo. Otra cosa muy importante es que tú mencionabas desde un enfoque también colaborativo. Sí, recordemos que una política pública exitosa es aquella que tiene un enfoque de gobernanza colaborativa, donde además de involucrarnos, se generan estrategias donde pues las personas no solo reciben, ¿sí?, sino también participan y asumen y colaboran. Entonces, un poco para que más adelante hablemos de hacia dónde dirigirnos. Entonces, usted mencionó, hace falta una política, inclusive en Chiapas, ¿cuál sería? Pero bueno, más adelante, que terminemos las introducciones de todos, regresamos con esa parte. Pero gracias, excelente ponencia. Vamos ahora con la siguiente participante. Ella es Diana Dávila Patiño. Ella trabaja en la Fundación AMETSET, ¿sí? Asociación Mexicana en Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano. Ella es rectora de esta institución, ella es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Psicología en curso. Es certificada por el CONOCER. Ella comenzó brindando clases de regularización a estudiantes con rezago escolar en el 2009. En el 2018, esta institución se formaliza en la notaría pública y comenzó como terapeuta en neurodesarrollo a través de Ciencias de la Educación y las Neurociencias. Ella es egresada del Instituto de Estudios Universitarios Puebla, es representante legal de la MEDCER, clínica educativa, administrador general de la clínica Doctoralia, es docente y terapeuta en necesidades educativas especiales y trastornos específicos del aprendizaje y lenguaje dentro de las neurociencias aplicadas de la conducta humana. Y entre sus funciones, ella asesora y es consultora en administración educativa, especializada en diversos proyectos de investigación. Ella cuenta con diversos diplomados, el más importante es logoterapia y sentido de vida, por la Universidad de Posgrado Liceums, ubicada en Veracruz, México. Ella es capacitadora y conferencista de diversas disciplinas y temáticas, impulso a nuevos talentos dentro del emprendimiento y colaboración continua. Bienvenida, Diana, de verdad. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y fríos días acá en la Ciudad de México por la lluvia. Para mí es un placer estar con ponentes de alto calibre, pero voy a hablar más que nada de lo que hace la Asociación Mexicana en Ciencias, Educación y Desarrollo Humano. Actualmente nosotros nos dedicamos al área de formación de educación continua en cuestiones especializadas y a su vez también tenemos la atención a público en general con esta parte de trastornos de neurodesarrollo, principalmente el trastorno espectro autista. Lo que principalmente llega a nuestra institución es alarmante porque prácticamente todos los casos diagnosticados, la mayoría tienen TDAH y no es así. A veces tienen una comorbilidad en cuestiones sensoriales o factor del trastorno espectro autista que está presente. Es bien importante trabajar con un equipo multidisciplinario. En nuestro equipo multidisciplinario se encuentra la genetista Liliana Casanova Borjas, la neuropediatra Claudia Flores Flores, una servidora en la cuestión de planificación y evaluación psicopedagógica, pero más que nada es argumentar que lo que hacemos es tratar de sensibilizar.
Trabajamos en conjunto con varias personas, incluso dejamos a las personas que tienen una diversidad funcional, ya sea con discapacidad o condición, participar dentro de nuestras instancias porque no cerramos esta parte. Tenemos el departamento jurídico que estamos implementando, asesorar acerca de la intervención factible en cuestión de política para la discapacidad, porque como bien lo mencionó el maestro Rosenbeck, no lo hay, no están bien estipuladas, no están bien definidas. Sin embargo, hay que mencionar que esta situación es de interés social, interés para las familias, en el cual ahorita próximamente lo que es la AMSET en esta situación, la Asociación Mexicana en Ciencias, Educación y Desarrollo Humano, va a llevar a cabo, junto con el viaje de Americania, amigos grandes nuestros en cuestión de sensibilización, lo que es el segundo Te Acompaño, con 10 conferencias y 2 talleres. Esto con la finalidad de dar difusión a la intervención clínica y educativa, en la cual hay actualizaciones para el trastorno espectro autista y sus diferentes comorbilidades. Esto es lo que hacemos nosotros en AMSET, orientar, acompañar y obviamente sensibilizar a las familias ante estas situaciones y, ¿por qué no?, invitar a los maestros que a los docentes ya no se queden solamente como docente normalista, como licenciado en educación especial, sino que también retomen una formación continua especializada en cuestiones de neurociencias y neurodesarrollo para dar una mejor atención e implementación curricular. Recordemos que el currículo ahora podemos llevarlo a cabo transversal. Posteriormente tendré yo una ponencia internacional en cuestiones del currículo transversal, que es una investigación, y próximamente en estas conferencias y en estas mesas lo que es la antropología cultural del trastorno espectro autista. Les agradezco yo muchísimo el invitarnos, acérquense a través de nuestras redes sociales para que nos conozcan y principalmente, ¿por qué no?, apoyarnos entre especialistas. Muchas gracias, Diana, por tu participación. Quisiera retomar un aspecto muy importante que tú mencionaste, que es ese trabajo de sensibilizar, de trabajar a otro nivel con las familias, ¿sí? Con los padres y madres de familia, que son personas que a veces tienen hijas, hijos con estas características y a veces no saben cómo responder, cómo manejar las situaciones, y muchas veces ellos también se enfrentan a muchos retos, a muchos problemas. Entonces, esta perspectiva de atención psicológica con otro nivel, ¿no? Y sobre todo aspectos sociales de antropología, ¿no?, que involucran ahí desde el ámbito de la investigación, pero sobre todo desde la atención, es esencial. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, saludos a todos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Emma Yolanda Escobar Flores. Voy a permitirme leer también una pequeña semblanza de ella. Emma Yolanda. Ella es licenciada en Ciencias Naturales por la Escuela Normal Superior de Chiapas. Es docente de educación telesecundaria, cuenta con maestría en Administración de la Secretaría Superior y candidata a doctora en Sistemas Ambientales Educativos por la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas, es coautora de la colección de guías para la inclusión educativa y presidenta de la Asociación RIE Chiapas AC. Bienvenida, maestra Emma, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Adelante. No sé si tienen problemas con su audio.
Bueno, si no, vamos ahora, mientras si tiene algún problema con el audio, le doy entonces la palabra al doctor Tonatiu Lai Arellino. Voy a leer su semblanza del doctor Tonatiu. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, es profesor titular en el Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales, en líneas de investigación, legislación en medios, sociedad civil, poderes fácticos, redes sociales virtuales y legislación y políticas públicas para el autismo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Jalisco, es director de investigaciones Iluminemos de Azul AC, es coordinador del Grupo de Investigación Sociedad Civil, Participación y Comunicación Alternativa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AMIC. Es investigador y docente de la Asociación Civil RIE Chiapas. Bienvenido, doctor Tonatiu, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación y bueno, un gusto estar aquí en esta mesa, ¿no? Tanto a nombre de la Asociación RIE Chiapas, como también del propio CRESUR, ¿no? del cual también soy docente. Bueno, la idea es platicarles así muy brevemente cómo fue el proceso de creación y discusión de la ley estatal para la protección de personas con la condición del espectro autista, y decir que, bueno, muchas veces he escuchado en otros sitios esta posible moda, ¿no? del autismo e incluso en algunas situaciones un poco más extremo, esta cuestión donde no es necesaria una ley estatal para la protección de las personas con autismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe que dentro de las discapacidades, pues el autismo es o era, pues porque ha tenido más promoción en los últimos años, era una discapacidad pues invisible, ¿no? Yo siempre he dicho, si vemos que entra una persona con silla de ruedas, pues sabemos cuál es su condición. Si entra una persona con lentes oscuros y un bastón, pues luego reconocemos la condición, ¿no? Sin embargo, para reconocer a una persona con autismo es mucho más complicado y bueno, todos supongo tenemos experiencias al respecto, ¿no? Entonces, ello obligó pues a que legisladores federales primeramente crearan una ley federal, una ley estatal, perdón, una ley general sobre el autismo, y esta ley general pues mandataba a los estados a que también armonizaran su ley en esta materia, ¿no? Ya sea armonizando todo su marco normativo o creando una ley estatal. Entonces así fue, a partir de 2015 que se creó la ley general, los estados comenzaron a trabajar en la suya, ¿no? Bueno, ya 6 años que se aprobó esta ley general y sin embargo no todos los estados tienen, ¿no? Quedan 9 estados del país que todavía no tienen una ley estatal, los demás pues sí cuentan con alguna, ¿sí? Aquí en el caso de Chiapas, pues fue hasta el 2017 donde gracias a la intervención de la entonces diputada Lilian Garcés, que se interesó pues en escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que están apoyando proyectos con personas con autismo, fue sensible y entonces presentó la iniciativa allá en Chiapas, ¿no? Lo que sí pide la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad es de que haya una consulta sobre el tema con los aludidos, en este caso pues con personas con autismo, ¿no? Entonces también gracias al CRESUR se hicieron algunos foros ahí mismo en Comitán, en otras regiones de Chiapas, para precisamente cumplir con esta exigencia, ¿no? Esta exigencia curiosamente ya tiró una ley, ¿sí? Porque también, pues, lamentablemente, diría yo, hay organizaciones que no están tan de acuerdo que haya leyes específicas y por lo tanto, pues, luchan porque se vengan abajo y lograron tirar una ley, la de Nuevo León, en el 2018, porque no cumplía con esta situación de consulta, ¿no? Bueno, posteriormente lo que hizo Nuevo León fue volver a presentar la iniciativa, hacer los foros de consulta y ya de nuevo tienen su ley, ¿no? Y este año sucede lo mismo con la ley de la Ciudad de México, ¿no? Está siendo demandada por una supuesta falla, aunque bueno,
la consulta fue diferente porque en este periodo de pandemia, pues los foros fueron virtuales, ¿no? Pero en el caso de Chiapas, pues sí se llevaron a cabo diferentes foros, se recogieron las opiniones de quienes participaron, madres y madres de familia, profesionistas, terapeutas, etcétera, y bueno, se recogieron elementos para crear esta ley que está vigente allá en Chiapas desde 2018, ¿no? Resaltaría yo que esta ley le otorga un asiento permanente a un grupo de la sociedad civil para que esté en la comisión que se encarga de llevar a cabo la política pública en la materia en el Estado, ¿no? Esto es muy importante porque a veces los puros funcionarios, pues, puede que tengan buena intención, pero si no conocen del tema, pues, no, puede ser que no apliquen la ley como debe de ser, ¿sí? O que no propongan lo que es importante para esta ley. En cambio, cuando hay alguien que conoce, pues es mucho más fácil que esté guiando de mejor manera estas leyes, ¿no? Así que, bueno, yo los invitaría a que conozcan quién es el que representa a la sociedad civil en esta comisión, que le exijan a esta persona, que, bueno, también les exija a la comisión que se hagan las reuniones pertinentes, que se supone que deben de ser al menos 2 al año, y que se lleven a cabo las acciones correspondientes, ¿no? Porque pues también el tener la pura ley pues no nos cambia la vida, ¿no? O sea, tenemos que aplicarla, tenemos que ver en qué sí está funcionando, pedir que se reforme lo que no está funcionando, exigir los derechos que ahí se dicen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que a lo mejor en 10 minutos es muy resumido hablarlo, pero ya se cuenta con esta ley desde hace 3 años allá en Chiapas. Pues yo les que en las cuestiones más han ustedes visto dificultades, pues se acerquen y exijan que se cumpla el derecho, ¿no? Finalmente, los usuarios de la ley, pues son ustedes, son las personas que tenemos algún familiar con autismo, y entonces somos las que tenemos que exigir que se aplique la ley, ¿no? A lo mejor nos toca también picar piedra, ¿no? Al principio, ¿no? Pero también esto sirve para las generaciones que vienen detrás, que les sea mucho más fácil en un futuro poder aplicar la ley que pues a lo mejor a lo que nosotros nos corresponde en este momento a 3 años de su expedición. Bueno, yo dejaría aquí mi comentario y si hay alguna duda, comentario, con mucho gusto lo respondo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Tonatiuh. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Justo una de las cifras que seguramente todos los que están aquí conocen es que, por ejemplo, en Chiapas, y es una parte de una realidad en México, que más del 50% de las niñas y niños con alguna discapacidad en edad escolar no asisten a la escuela, ¿sí? Estamos hablando imagínense, del total, de ese universo, de estos niños y niñas con una discapacidad, más de la mitad no asisten a la escuela porque no hay condiciones, por el tema de infraestructura, pero también el tema de capacidades. Y tú dijiste algo muy importante, que a veces las personas que están en ciertos espacios de decisión a veces desconocen del tema. Yo siempre he pensado que no es pecado no saber, es pecado no juntarse con la gente que sepa. Y aquí el rol de las universidades, de las y los académicos, tienen un papel muy importante porque las universidades dan conocimiento. Entonces, aquí la estrategia es cómo buscar mecanismos de colaboración para que la gente que genera el conocimiento pueda acompañar la implementación de políticas públicas. Como bien decías, no basta tener una ley, se necesita además del reglamento un marco programático, presupuestal, normativo, operativo, que aterrice en ámbitos locales, a nivel municipal. Tú bien sabes que en México los municipios tienen capacidades muy limitadas, muy bajas, y bueno, y los municipios son quienes organizan el territorio, la obra pública, y eso también es un tema muy importante cuando hablamos de discapacidad. Entonces, y el rol de la sociedad civil, que tú también mencionaste, es muy interesante cómo la sociedad civil en otros países, en estos temas, tienen un papel muy importante. Muchas de estas organizaciones civiles tienen hijas, hijos con alguna discapacidad y eso los ha impulsado a generar mecanismos de incidencia, políticas públicas, programas. Entonces, hay mucho camino por delante, como bien decías, y pues es un trabajo que todas y todos tenemos que hacer en su conjunto. Muchas gracias, doctor Tonatiuh, por su participación. La maestra Emma, no sé si está por ahí.
La maestra Emma Yolanda. No, mira, nada, me dice que tiene rato tratando de entrar, pero que su conexión no le ayuda, o sea, que de repente entra, pero la saca de inmediato, entonces me dice que pues se va a tener que disculpar porque le está tratando de entrar desde hace rato y no lo logra. No hay ningún problema. Muchas gracias por avisarnos, doctor. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a las personas que nos acompañan del ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Es la agencia de la ONU que tiene como mandato proteger los derechos de las personas con necesidad de protección internacional y buscar soluciones duraderas para su integración, apoyando y fortaleciendo a su vez junto a los gobiernos locales las capacidades de la comunidad de acogida para la integración de personas refugiadas y solicitantes de asilo. De la Unidad de Soluciones Duraderas de la Suboficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR en Tapachula, nos acompaña en el día de hoy Katherine Trejos Valverde. Ella es oficial del área de soluciones duraderas en Tapachula, Chiapas, y también nos acompaña Salvador Cosme Silva. Él es asistente de soluciones duraderas, punto focal de educación. Ellos nos harán una breve presentación sobre el mandato del ACNUR y la estrategia de educación para el acceso escolar de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y protección complementaria. Bienvenidos, de verdad es un honor que nos acompañen y bueno, les damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero estén muy bien, tardes ya. ¿Sí logran escucharme? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, voy a hacer compartir una presentación, no sé si la logran ver, me confirma si la logran ver. Supuestamente ya la compartí. Todavía no la vemos. A ver. Permítanme. Ahora. Me parece que ya, ¿verdad? Sí, ya se está cargando. Listo. Listo, perfecto. Bueno, de forma general, solamente para presentar qué es el ACNUR. El ACNUR es una ciencia... Salvador, en modo pantalla completa, por favor. La tengo en modo pantalla completa, no sé si logran verla. La vemos, o sea, sí la vemos, pero bueno, si quieres, adelante, para que no demoremos. Bueno, el ACNUR es una agencia de la ONU para los refugiados. Ahí. Bien. Y nuestro mandato parte de la Convención de 1951, que es nuestra herramienta más importante, ¿no? Y es el mandato principal del ACNUR, el cual consiste en garantizar la protección internacional. Esta convención promociona los derechos humanos básicos de los refugiados y la no devolución contra su voluntad a un país donde sufren persecución. El objetivo principal del ACNUR, luego entonces, es salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir. Eso a través de asegurar soluciones duraderas para las personas desarraigadas. ¿Qué es una persona refugiada? Acá es importante considerar que una persona refugiada es aquella persona que sale de su país de manera forzada, no puede permanecer en su país, no puede volver a su país y está sujeto a la protección internacional y protegido contra la no devolución. Ellos realizan un trámite de solicitud de asilo a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la cual es la COMAR, bajo la Ley sobre los Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político Reglamentario. Algo también importante aquí, caso con zona migrante, es de que ellos salen de su país por motivos económicos, laborales o familiares, pueden permanecer en su país, pueden volver a su país y son sujetos de derechos, ¿no? Ellos realizan su trámite de regularización migratoria en el Instituto Nacional de Migración bajo la Ley de Migración y su reglamento. Nosotros tenemos una estrategia en el ACNUR de integración local para las personas refugiadas, en el cual se busca que ellos accedan a los derechos a los servicios de salud, al acceso al empleo y capacitaciones técnicas,
a la coexistencia pacífica, esta convivencia entre las personas de interés, que en este caso son las personas refugiadas y las personas de la comunidad de acogida, la naturalización y lo que hoy vamos a mencionar de forma general, el acceso a la educación. Dentro de este objetivo del acceso a la educación, lo que se busca es contribuir a la construcción y actualización de la Estrategia Nacional de Soluciones Duraderas en México para asegurar el acceso a la educación para las personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugio y con protección complementaria en Chiapas. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un socio que opera y brinda el acompañamiento a la población de interés. Este socio se llama Save the Children. Estamos trabajando a nivel estatal junto con la Secretaría de Educación diversas actividades y diversas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, el año pasado se hizo una donación de paquetes escolares a todas las escuelas del municipio de Tapachula y Ciudad Hidalgo. Al mismo tiempo, pues se creó una ruta para el acceso escolar de la población de interés. Esta ruta está acreditada por DGAIR y es nuestro emblema o nuestro paso a paso, el cual nosotros compartimos a los docentes de las escuelas primarias, preescolar, primarias y secundarias, donde ellos pueden saber qué hacer y de qué manera escribir a las personas refugiadas. Si no traen el documento, qué es lo que pueden hacer, cómo dar de baja, qué documento es el oficial para que ellos puedan escribir a los niños. A través también del ICHEJA, que es el Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos, para que las personas jóvenes y adultos puedan acreditar su nivel básico, el CECATI y el CAM Benito Juárez. En el CAM Benito Juárez es nuestro primer acercamiento. Nosotros tenemos poco avance, hemos de ser claros. En educación especial estamos como apenas en el inicio y nuestro primer acercamiento ha sido con el CAM Benito Juárez y el CAM laboral. En el CAM Benito Juárez se hizo una intervención de donación de equipos de cómputo y esto ha impactado a gran medida en que ellos puedan implementar un proyecto para brindar un acompañamiento más de cerca a los niños que atienden, ¿no? A los niños y jóvenes que atiende el CAM. Como historia de éxito nos menciona la directora del CAM Benito Juárez que esta intervención pues de cierta manera ha minorado el impacto ahora a raíz de esta pandemia, porque a veces había como la dificultad para los niños, poder realizar las actividades. Entonces esta donación, pues ellos se acercaban con los niños y hay como un seguimiento más de cerca y favorece como el logro de objetivos, ¿no? de los programas. Esta ruta que les menciono es la ruta para el acceso escolar de la educación básica. Es una ruta donde estuvo liderada por diversas organizaciones como UNICEF, Red Internacional, la COMAC, la Secretaría de Gobernación. Como les había comentado, fue lanzada oficialmente en enero del 2020. Sin embargo, desde el 2018 ya se venía implementando. Lo que faltaba era como el respaldo y tener este documento en explícito, donde viene la normativa, el acceso a la educación, como estos procedimientos que también están como desde la normativa del acuerdo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y diversos instrumentos tanto a nivel desde nacional e internacional, ¿no? Cuenta con validez otorgada por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, ¿no? Y al final, para cerrar esta intervención, poder decirles de que nuestro reto es poder crear al mismo tiempo una ruta para las personas con discapacidad, ¿no? Que esta ruta pueda también garantizar y tener como todo este entramado entre diversas organizaciones para que estas personas, tanto de la población de interés, que en este caso son personas refugiadas como de la población en general, puedan acceder y tener esta herramienta y tanto los docentes de estas escuelas pues sepan qué hacer, ¿no? O sea, haya como este paso a paso y haya también como un respaldo para poder garantizar sobre todo el acceso a la educación. Y no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario o al final.
Sí, al final, muchísimas gracias, Salvador, por esa excelente presentación, que como todos y todas saben, pues el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados tiene un trabajo muy fuerte en Chiapas, en Tabasco, con el tema de refugiados. Y esta línea fuerte de cómo se incorpora también el sector educativo es esencial, porque como ustedes saben, cuando las personas están en tránsito, pues se enfrentan a muchos problemas y que a veces no se garantizan sus derechos humanos. Entonces el ACNUR tiene un papel muy importante en ese proceso. Y uno de los retos, Salvador, grandes también es el fortalecimiento institucional, ¿sí? Para todos los organismos internacionales. O sea, cómo logramos, cómo se logra que las instituciones locales asuman, ¿sí? Estos compromisos, estos mandatos, y que cada vez dependan menos, ¿no? El éxito de todo organismo internacional es que no nos necesiten, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy importante, pero me da mucho gusto, nos da mucho gusto el trabajo que están haciendo en el tema de las donaciones, en las capacidades a las escuelas y los grandes retos de trabajar con estos equipos docentes, que gusto parte de discapacidad, ¿sí? Porque imagínense si es un tema tan invisibilizado, cuando hablamos de refugiados, pues es aún más, ¿no? Las personas con una discapacidad, entonces hay retos y a veces también cuando trabajamos con el sector educativo son aún más grandes porque el sector educativo tiene muchas demandas, ¿sí? Muchos programas y a veces cuando llegamos con un tema como este es como, me vienes a dar más trabajo, ¿no? A veces así lo dicen, pero lo importante es el trabajo de transversalización de lo que ellos ya hacen, cómo lo pueden mejorar. Hay docentes, hay directores, directoras que hacen un trabajo extraordinario. Entonces, cómo ir reconociendo también buenas prácticas, cómo vincular a la iniciativa privada en estos procesos, cómo vincular a la sociedad civil. Entonces, bueno, nos dejas con muchas cosas por hacer. Saludamos a jóvenes universitarios que se incluyeron a la mesa para escuchar. Saludos. Bien, vamos ahora a vamos a hacer una ronda de preguntas. Quisiera comenzar con la primera pregunta a las 5 participaciones que escuchamos el día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿cuáles serían sus propuestas desde sus ámbitos, instituciones? ¿Cuáles serían sus propuestas para implementar una política pública de inclusión en Chiapas? ¿Qué propondrían ustedes? No sé con quién comenzamos, si, con el mismo orden o pueden ir levantando la mano. Vi que Rosenberg le puso su cámara, así que seguramente estás listo. Pues bueno, buen día nuevamente. En cuanto a mis sugerencias, creo que hay que empezar por lo básico. Y lo básico son hacer diagnósticos, ¿no? En Chiapas y en todo el país no tenemos una verdadera radiografía para abordar el tema de discapacidad. Voy a comentar un poco acerca de lo que estoy haciendo a nivel nacional, pero definitivamente es algo homólogo a lo que se requiere en el Estado, ¿no? Estamos trabajando en el IMSS en algo que es muy básico, el registro institucional de personas. Es decir, necesitamos saber cuántos somos y en qué situaciones estamos, ¿no? Eso es como lo básico de cualquier política pública que quiera ser eficiente, saber cuántos somos. En el caso del IMSS, estamos trabajando por crear un instrumento que permita adaptabilizarnos, es decir, cuántos son. Pero además, y esto tiene que ver con otras muchas áreas, tuve la oportunidad de colaborar de reunirme por el encargo y que celebro y agradezco mucho, con la Secretaría de Salud Nacional. La Secretaría de Salud Nacional, por encomienda del DIF nacional, está trabajando también en un registro nacional de personas con discapacidad. Y estamos teniendo coincidencias y diferencias en la realización de un instrumento único. Necesitamos saber en ese instrumento que va a registrar a las personas, no solo cuántos somos, sino además qué funcionalidad tiene la persona y cuál es su grado de autonomía. Tenemos que ampliar estos aspectos para poder traducir esos números en una verdadera política pública. Yo creo firmemente, y lo he mencionado sin número de veces,
que el dato estadístico que no se transmite a una política pública y la política pública que no cambia la vida de las personas es solamente simulación. Y entonces tenemos que saber cuántos somos, qué funcionalidad tenemos, qué grado de autonomía tenemos para poder identificar aspectos que necesitan. Por ejemplo, saber cuántas personas tienen sillas de ruedas, aparatos funcionales y cuántas necesitan. Cuántas personas requieren de asistencia personal, quiénes la tienen y cuántos lo necesitan. Cuántos tienen cuidadores primarios, cuántos no lo tienen, porque el Estado, desde la Seguridad Social, está obligado a darlo. Desde la Seguridad Social, pero desde la gente que no tiene Seguridad Social, lo hace desde la asistencia social. Es importante entender esto. El equivalente de la pensión que te da el IMSS por tener una discapacidad es seguridad social en el IMSS y es asistencia social en las personas que no tienen, no son trabajadores de ninguna institución. Entonces necesitamos hacer diagnósticos, saber cuántos somos, saber cuántas instituciones son accesibles, cuáles son esas políticas de inclusión, porque hay avances en diferentes estados, pero no siempre son los mismos. Y Chiapas es un ejemplo. Yo tenía como proyecto de tesis de doctorado y de maestría, sobre todo de maestría, la evaluación de la política de inclusión para las personas con discapacidad a partir de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en Chiapas, ¿no? Ese estudio me va a permitir evaluar cómo estábamos. ¿Por qué? Porque la Convención, la Constitución y las leyes te dicen algo, pero la realidad en Chiapas es muy distinta. Y entonces tenemos que contrastar. La sugerencia es establecer una estrategia que permita identificar la situación actual de las personas con discapacidad, diagnósticos institucionales, registros de población. Hoy día, a partir de la lucha de las personas con discapacidad, el INEGI logró incluir un instrumento que se llama Preguntas del Grupo de Washington para la Estadística de las Personas con Discapacidad, y por eso nos permitió incrementar el conocimiento de lo que se tiene. Pasamos de ser solamente 7 millones de personas con discapacidad a 20 millones de personas, en donde 7 punto y cacho son personas con discapacidad y 13 y un poco más son personas con dificultades en la movilidad, con limitaciones en la movilidad. Ese simple instrumento nos permitió abrir el abanico y conocer que no solo somos 7 millones, sino somos 20 millones, que somos alrededor del 33% de la población nacional. Y eso obliga a que entonces, pues ya no somos tan minoría como muchos creen. Diría una frase por ahí, somos la minoría más grande del mundo. Pues sí, porque somos la tercera parte de la población del país. Diagnóstico, tenemos que seguir impulsando la participación de las personas en la toma de decisiones. Parece una tontería, pero es cierto, y hoy lo digo con mucho orgullo, es la primera vez que en el IMSS nacional el cargo del tema de discapacidad lo tiene una persona con discapacidad, ¿sí? Es la primera vez en la historia del país, ¿se imaginan? El IMSS tiene 78 años y es la primera vez en la historia, y apenas tiene 7 meses, que una persona con discapacidad asume el cargo de la toma de decisiones en la política de inclusión de discapacidad. Lo mismo tenemos que aplicar. No se trata de que todos los puestos públicos estén a cargo de personas con discapacidad, porque por supuesto, del otro lado, la discapacidad no te garantiza que sepas de inclusión. Como ser mujer no garantiza que sepas de género, y ser indígena no significa que sabes de pueblos originarios, ¿no? O haber sido violentado en tus derechos no significa que sepas de derechos humanos, ¿no? Eso es importante entenderlo, pero sí es un mensaje importante que tiene que transmitir adecuadamente. Tenemos que seguir impulsando la política como tal. Cuando hablo de política no hablo de partidos, no hablo de fines electorales, hablo de la estrategia
que solventa un problema público. Y en Chiapas, desafortunadamente, no hay un plan. E impulsamos en Chiapas algo que seguiremos impulsando a nivel nacional, es la creación de un instituto para la inclusión de las personas con discapacidad. Un instituto que sea la muestra de que el Estado ya no vea la discapacidad desde la vulnerabilidad, como lo hace el DIF hoy en día, sino lo hace desde el lado de los derechos, la estrategia y la política pública. Espero que sea útil. Gracias. Muchísimas gracias. Anotado. También tenemos un relator en la mesa que está tomando notas de todo lo que ustedes están aportando y bueno, al final haremos unas conclusiones. Muchas gracias, maestro Rosenberg. Bueno, vamos a entonces, continuamos con la misma pregunta. Recuerden, los ponentes, ¿qué propuestas hacen ustedes para aterrizar una política pública de inclusión en el estado de Chiapas? No sé con quién continuamos. Si con el doctor Tonatiuh o con Diana o Salvador. Sí, adelante, Diana. En este caso, lo que yo sugiero es meter como bien lo dijo el maestro Rosenberg, ahorita con el Censo de Población 2020 ayudaron mucho los cuestionarios en este aspecto para saber cuánta población es la que tenemos con alguna característica de discapacidad o condición. Sin embargo, yo invito, desafortunadamente en la política y hablando en cuestión del derecho educativo, casi no hay intervención. En la propuesta que nosotros tenemos a partir de estas próximas ponencias que les comenté de Te Acompaño, que es nuestro segundo Te Acompaño, se va a hacer la intervención y el análisis desde el punto del derecho educativo para las personas, con quién se pueden acercar, qué leyes son las que existen, dar a conocer un poquito más lo que hace el Congreso de la Unión a partir de esta parte, porque incluso hay foros de resguardo que no están dentro socialmente, no nada más para Chiapas, sino a nivel nacional, a nivel Ciudad de México, que hacen como que los registros y esa información se queda resguardada, como que no sale a la luz. Entonces, necesitamos y requerimos nosotros como profesionales en el área de investigación, en área de difusión, dar a conocer esto que se está llevando a cabo. Muchísimas gracias, Diana. Anotadas tus propuestas. Vamos ahora, no sé qué ponente continúa. Sí, adelante, doctor Israel, adelante. Gracias. Bueno, hay algo que siempre he comentado y me parece que es pertinente a esto, y es señalar que, pues primeramente creo que tenemos que interesarnos los ciudadanos en las políticas públicas, ¿no? En esto que yo he estado asesorando a varios congresos del país sobre las políticas públicas para el autismo, para las leyes de autismo, luego resulta que las asociaciones pues a veces no se interesan en la política, o sea, obviamente están más interesadas en cuestiones terapéuticas, en cuestiones pues de apoyos, etcétera. Y cuando uno les habla sobre políticas o sobre participación en foros o estas cuestiones, pues luego prefieren o manifiestan que pues prefieren algo que realmente les sirva a las familias, ¿no? Entonces se vuelve como un círculo, ¿no? Luego exigen apoyos o no existen los apoyos, pero porque no hay políticas, pero esas políticas no son impulsadas desde las propias personas con estos requerimientos o necesidades, ¿no? Entonces me parece que lo primero, pues es eso, ¿no? Conocer a qué es lo que tenemos derecho, cuáles son los programas que existen y para exigir su funcionamiento, ¿no? Desde el sexenio pasado se inició una política, todavía en el último año de Peña Nieto, en donde el IMSS precisamente lanzó 8 programas para conocer la situación de las personas con autismo a nivel nacional. De esos 8 programas, el primero
tenía que ver con el diagnóstico de físicos, el diagnóstico de infraestructura, de atención de todas las unidades en el país, ¿no? A enero de 2018 apenas había enviado el primer oficio solicitando esta información a cada una de las unidades, y bueno, por ejemplo, ahorita no sabemos en qué va eso, ¿no? Y de ahí, digo, son 8 programas que sacó el IMSS, ¿no? Entonces, si conocemos de eso, pues tendríamos primeramente que exigirle al IMSS, a la clínica, no estoy, o sea, qué ha sucedido con esos 8 programas, ¿no? Porque tenían que ver con la atención, tenía que ver con la capacitación hacia personal, tenía que ver con servicios, etcétera, ¿no? Digo, en el caso particular del IMSS, y uno de repente creería o parecería que hubo cambio de gobierno y que esos 8 programas desaparecieron, ¿no? O sea, la cuestión es decir, a ver, ¿qué sucedió con esos 8 programas, ¿no? Y bueno, así como otras cuestiones, pues sí, conocer, sabemos pues que a veces, repito, como ciudadanos comunes y corrientes, a veces creemos que la política es nada más los partidos o es ese tipo de situaciones, y no, o sea, va más adelante, ¿no? Es verdad que lo del INEGI sí nos dio algo de información, sin embargo, las preguntas que se hicieron no realmente, al menos en autismo, no nos ayudan para nada, o sea, no nos dicen nada. Se trató se exigía pues que hubiera preguntas en el ámbito de autismo en el cuestionario que se hizo. Sin embargo, estando en reunión con el propio INEGI, antes de que se hiciera pues esto en el 2019, nos decían que cada pregunta en el cuestionario, para poder realizarla, obviamente después para poderla sistematizar y bueno, todo lo que se hace, tiene un costo de alrededor de 150 millones de pesos. Entonces uno pensaría, dice, pues uno creería coloquialmente que pues nada más hay que imprimirla en el cuestionario de la pregunta, ¿no? Y ya, pero no, o sea, toda la logística de cada una de las preguntas, o sea, el capacitar a las personas para que hagan la pregunta, el tiempo que se va a tomar en hacer 1, 2, 3 preguntas más, etcétera, finalmente salía que el costo por pregunta en el cuestionario era de 150 millones de pesos, ¿no? Entonces, son de repente datos que pues a veces uno no conoce y uno dice, pues nomás póngala y ya, punto. Entonces, en ese sentido, repito, creo que mi primera recomendación pues sería eso, interesarnos más en las políticas públicas, sobre todo pues en este caso en los derechos para personas con autismo, qué es lo que sí se tiene en Chiapas, qué es lo que no se tiene, probar la ley, pues porque a veces queremos reformar la ley sin antes haberla probado, sin antes haberlo utilizado, y qué es lo que tenemos. O sea, ya la probé, ya hubo rechazo en las escuelas, ya me dirigí a la instancia correspondiente, respondió la instancia correspondiente, no respondió, bueno, ¿qué se requiere hacer, no? Pero pues esto se hace, como decía yo hace un momento en mi intervención, claramente, pues nosotros utilizando la ley probada y pues siendo parte de estas políticas públicas, ¿no? Y esta misma exigencia de la ley pues nos va dando pautas a cuáles son los programas prioritarios o qué es lo que se tiene que hacer prioritariamente, ¿no? O sea, qué atención es la que se requiere y qué es lo que podemos tener en un listado. Esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias, doctor Israel. No sé si continuamos con el doctor David o con Salvador, cualquiera de los dos. No sé si todavía están por ahí, ¿nos escuchan? Sí, muy bien, ya por acá. Pues bueno, escuchándolos, creo que algo de vital importancia que comentaba el maestro Rosenberg es la información, ¿no? Sí, a veces se habla de política pública, de muchas propuestas, pero en general los sistemas informativos que tenemos al día de hoy, las bases de datos que tenemos y los registros que tenemos, pues aún no solo en Chiapas, me atrevería a decir que a nivel nacional, pues son todavía deficientes y esto genera pues dificultad, ¿no? Para proponer de una forma objetiva, pues ciertas temas ante cualquier foro, ¿no? Porque siempre se tiene que medir, siempre se tiene que impactar con este tipo de números, con este tipo de cifras, y pues de entrada, pues en este tema estamos incompletos, ¿no? Creo que sí algo ideal que se tendría que hacer es como un diagnóstico situacional inicial dentro de cada institución que podemos
pero que atendemos y damos el seguimiento a estos usuarios, a estos pacientes, para poder ya tener ciertas cifras, ciertos números, ahora sí poder proponer y poder incluso generar ideas ya con medidas de impacto o generar métricas para realizarlo, ¿no? Creo que sí, y ya con los datos que arrojan el último censo, en donde se dan pues algunas cifras en cuanto a actividad y función, en cuanto a participación, en cuanto a diversos temas que ya nos abren un poco más el panorama, pues bueno, sí nos apoyan, pero orientados a este tema del autismo, como lo comentaba el doctor Israel Tonatiuh, pues sí es complicado, ¿no? Sí es complicado porque no es tan específico, no es tan orientado hacia esto, y pues bueno, nos sigue generando estos huecos de información, si podemos así llamarlo, ¿no? Creo que también una propuesta o algo bueno que se me ocurre escuchándolos es pues dar a conocer ciertos temas de política pública a nuestros usuarios, ¿no? Como bien lo comentaba, y es muy cierto, a veces o muchas veces los usuarios con discapacidad pues buscan el apoyo, ¿no? El apoyo de algunos aditamentos, algunas adecuaciones, el apoyo en currículas, lo que sea. Y sí, ¿no? Está en su derecho de exigir, pero probablemente no se suman tampoco a estas campañas, ¿no? De viva voz y de que puedan realizar ellos como principales usuarios de esto, pues se puedan sumar, ¿no? También o involucrarlos a esta toma de decisiones. Entonces, creo que sería de vital importancia realizar eso desde nuestra trinchera para poco a poco ir generando información, ir generando datos que nos puedan ser útiles para proponer algo con las autoridades competentes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Osvaldo, Salvador Cosme. Claro, coincido con los demás colegas en el tema del diagnóstico situacional, ¿no? Como saber y tener información sobre qué pasa con las personas autistas, sobre todo como hablemos a lo mejor de acceso a la educación, del acceso al empleo, de la integración a la misma sociedad. Entonces, a partir de esta información, pues poder crear estas políticas o estas propuestas como políticas públicas, ¿no? Creo también que el trabajo con mesas interinstitucionales favorecería mucho porque este trabajo conjunto pues nos brindaría las herramientas y como las directrices, ¿no? Como cuáles serían la importancia, cuáles serían como lo que se debería priorizar. Entonces pienso que va todo de la mano, que este primer encuentro que se ha tenido, pues creo que también sin duda alguna va a poder ayudar a visibilizar y a poder como pensar y reflexionar la importancia de poder trabajar sobre el tema del autismo y eso, ¿no? Es como el punto de partida hacia lo que se espera lograr, hacia una política pública, hacia un trabajo en conjunto, hacia a crear mecanismos para poder crear estas políticas. Esto que dices, gracias Salvador, es súper interesante. O sea, cómo de estas propuestas que hoy ustedes están proponiendo se pueden desprender mesas interinstitucionales por sector, ¿no? O sea, que por ejemplo el sector salud tiene todo un trabajo muy fuerte en el tema de inclusión. Por ejemplo, el sector de obra pública, que regularmente en la obra pública casi esto es un tema súper invisibilizado, pero ustedes saben que el sector obra pública pues construye toda la infraestructura de las ciudades, de los municipios. Entonces ahí vemos brechas de desigualdad enormes, a veces ni siquiera hay rampas entre banquetas, etcétera, etcétera. O por ejemplo el sector que atiende a la familia, DIF. Entonces, ¿cómo de ahí se puede desprender hacia un trabajo mucho más fino, ¿no? Y cómo cada sector puede incluirlo de forma transversalmente, sin que lo vean como un tema más, sino de la política sectorial que ellos realizan, cómo se incluye este tema. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, no sé si hay preguntas del público. Pueden levantar la mano y hacer comentarios o preguntas. Abrimos ahorita el espacio para el público que nos acompaña el día de hoy. Sí, Isaac Díaz tiene levantada la mano. Adelante, Isaac, te escuchamos.
Bueno, buenos días a todos. Hemos escuchado atentamente las ponencias. Lo escuchamos bajito. ¿Bajito? Ahí ya ¿Ahí? mejor, ya mejor. Ahí. Que hemos escuchado atentamente las ponencias y... Lo volvimos a perder, Isaac. ¿Sí? Sí. O si gusta, quita el... A ver. ¿Ahí sí? Sí, ahí ya mejor, perfecto. Sí, ya. Ok. Entonces, te decía que... No, lo volvimos a perder, qué pena. No se está No. La otra opción es que desconecte sus audífonos. Ajá. A veces hay interferencia entre los audífonos. Sí. Ahí Ahí sí. Sí, ahí lo escuchamos bien. Sí. Bueno, entonces, les comentaba de que escuchando las ponencias de sugerencias, No, ya lo volvimos a perder. Híjole, qué pena. No, ahora no escuchamos nada. absolutamente nada. Ahí ya. Ahí ya. Sí. Bueno, probando. Es que se la escucha de pronto bien y de pronto ¡pum!, se pierde el audio. Sí, como que está fallando. Ujú. Sí, qué pena. No lo escuchábamos, Isaac. No, lo perdimos. Ay, nos hubiese encantado escucharlo. Para el equipo técnico, no sé si hay alguna forma de algún chat que esté activado donde Isaac pueda poner si tiene pregunta o comentario. Bueno. Ahí ya Bueno. Siga. Bueno, la sugerencia que hay... Sí, ya lo perdí. Ay, qué pena. No se preocupe. Voy a... Sí, lo perdimos, Isaac. Sí, seguramente son sus audífonos. Mientras... Isaac... Bueno. Les decía de que voy a escribir en el chat. No, Isaac. Qué pena. Mientras alguien más tiene, si Isaac puede lograr arreglar Lo que puede hacer, le sugiero, es que desconecte sus audífonos. Tal vez eso ayude. Desconéctelos y eso puede ayudar. Tal vez sea una falla en sus audífonos. A ver, intentémoslo. Sí, que los desconecte. A ver si se puede, ojalá que sí. Mientras Isaac puede arreglar eso, no sé si hay alguna otra pregunta, pueden levantar su mano, comentario, aportación incluso. Recuerden que el conocimiento se construye entre todas y todos. No sé si hay alguien más que quiera participar, preguntas, comentarios. Bueno, si no hay más preguntas. Igual mientras alguien más se anima, comentar que para esto del conteo, hubo una idea de conteos estatales, pero pues igual tienen costos elevados para realizarlos, ¿no? Hay dos instrumentos que están supuestamente activados, pero habría que ver cómo funcionan. Por ejemplo, en educación está este famoso formato 911 que se llena al inicio de cada ciclo escolar,
en donde retoma todos los datos de los, obviamente, pues de los alumnos escolarizados, y en donde estaría esta parte para ver si la persona escolarizada está dentro o no del espectro autista, ¿no? Obviamente esta base de datos pues nos funcionaría, nada más que luego ahí como que pasa algo, como que se pierde, como que a veces no se aplica bien, y luego se echa la bolita al INEGI y la Secretaría de Educación en quién se queda con esos datos, ¿no? Pero yo creo que si la Secretaría de Educación de Chiapas de repente toma esa base de datos, pues podría ser ahí a lo mejor no completo, pero bueno, buena parte de información. Y en salud, en el IMSS, había unos formatos que bueno, se propusieron de sacar desde Jalisco, no sé si fue a nivel nacional, pero bueno, al menos acá se firmó el convenio, donde había una especie de carnet que se llenaba con algunos puntos para ver si la persona cumplía con ciertos rasgos autistas o no, ¿no? Lamentablemente, pues acá nada más sirvió para la foto, para que los del sindicato ahí se lucieran y todo, y después como que quedó en el olvido, ¿no? Pero me parece que sí hay instrumentos que pueden ser aplicados, obviamente pues con más enfoque enfoque y técnica para recopilar datos, y no sean tan costosos pues como pensar en un conteo estatal, ¿no? También ahí pues ahora sí que sería la forma en que ustedes también pudieran trabajarlo ahí en Chiapas. Gracias, doctor Israel. Tenemos una pregunta de Ney Flores. Adelante, Ney, te escuchamos. Buenas tardes ya. Más que una pregunta sería, pues yo creo que abonar un poquito sobre la función que tenemos como docentes en este tema de la inclusión de las personas con alguna discapacidad. Desgraciadamente, muchas veces los docentes, pues algunos, ¿verdad? Yo no puedo generalizar, son los que menos empatía tienen con las personas con alguna discapacidad. Entonces sí, una de las cuestiones sería sensibilizar por medio de talleres a todo el cuerpo docente de nuestro estado de Chiapas, para que en verdad haya esa inclusión y esa aceptación. Porque al inicio escuchaba de que muchos niños dejan de asistir a las escuelas, precisamente porque, pues podría decirlo con esas palabras, ¿no? Son buleados por los mismos maestros. No hay esa sensibilidad real hacia las personas con discapacidades, llámese pues, como autismo, déficit de atención, discapacidades auditivas, todas. No hay esa sensibilidad. Claro que las escuelas de educación especial están preparadas, pero desafortunadamente no hay un maestro de educación especial en todas las escuelas del estado de Chiapas. Al contrario, quieren ir quitando a estos docentes que francamente son muy importantes para todos los niveles. Yo soy maestra de educación preescolar, trabajo en un jardín unitario, pero considero que más en estos tiempos que vamos a regresar, no sé en qué mes, después de más de 1 año y medio de esta pandemia, va a ser súper necesario que hayan docentes preparados para apoyar a todos los niños aún sin discapacidad. Y francamente, si nosotros como docentes vamos a tener esa capacitación en la parte socioemocional, entonces, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Por eso, francamente, que en nuestras políticas educativas deberíamos ver la necesidad de que los docentes se incrementaran, los maestros de educación especial, los psicología, todo el cuerpo docente, ¿no? Porque en realidad son muy necesarios. La parte socioemocional se está tocando ahorita porque de verdad que educar sin corazón no es educar. Así pueden haber muchos conocimientos, puede haber pues una serie de avances, ¿verdad? Pero la parte socioemocional considero que es muy importante. Entonces sí, en las políticas educativas debería haber un aumento
en el cuerpo docente y sobre todo una capacitación para todos los docentes y una sensibilización. Tal vez con esas capacitaciones se logre incrementar la sensibilidad. Los temas que se han dado son de mucha importancia para conocer un poquito más acerca de las políticas educativas y sobre todo de las políticas de inclusión. Muchas gracias. Gracias a ti, Ney. Excelente propuesta. El capacitar y sensibilizar a las y los docentes en estos temas, sobre todo en educación socioemocional, es esencial y es una apuesta muy fuerte que tiene que hacerse, sobre todo en estos escenarios de COVID, ¿no? Planteamiento en la formación y pues hay grandes por hacer en conjunto, todas y todos. Gracias, Ney. Vamos a dar la palabra a Susana. Adelante, Susana, te escuchamos. Susana. Ya, perdón, es que se me fue el internet por un momento. No te preocupes. Yo tengo una pregunta para el doctor Rosenberg, porque pues escuchando todo esto, por lo que estoy viendo, si nos quedamos esperando a políticas constitucionales o a algo que venga sobre pues el gobierno, yo creo que mínimo pasaría pues una década más como para ver un avance como tal. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería para usted o sugerencia que nos dé como población mexicana para abordar pues, estos temas y darle una mejor difusión a la pues, información? Te agradezco mucho la pregunta. Creo que por ahí coincidimos con lo que iba yo a decir al final. Tenemos que involucrarnos más, tenemos que capacitar más a la población para que sean actores sociales y sean exigentes cada vez más. Recordemos a través de la historia, y hago un paréntesis porque me permito preguntar, ¿por qué la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad no ha tenido los frutos que amerita y seguimos luchando y pareciera que no avanzamos? ¿Por qué? ¿Por qué si es un movimiento social nunca ha habido frutos sustanciosos? ¿No? Y esa reflexión es una reflexión que tenemos que hacernos todos los que estamos involucrados, pero no basta reflexionar, tenemos que llegar a conclusiones. La diferencia feminista ha llegado tan lejos por la igualdad de las mujeres porque tiene una agenda bien marcada. Nosotros no. Nosotros todavía seguimos peleándonos por, ¿cómo te decimos? Discapacidad ofende. Persona con discapacidad, no porque es persona con capacidades diferentes, no porque es ridículo. Persona con diversidad funcional, no porque es una moda de España. Y seguimos peleándonos con eso. Vamos a llegar a decir siquiera como nombrar. Me preguntan, y yo digo, aprovecho ahorita el minuto, yo llamo a las personas en lo coloquial, discapacitado, discapacitada, y no me ofende en absoluto. Y tiene un significado muy definido para mí. Para los otros no es mi problema. Yo comparto información y cada quien asume si la toma o no. Lo legal llamo persona con discapacidad. Funcionarios, siempre me voy a dirigir a alguien como persona con discapacidad porque es lo que me marca la ley. Punto. ¿Estoy de acuerdo o no? Esa es una convicción personal y haré los comentarios consecuentes dentro del marco de lo legal, pero legalmente son personas con discapacidad. Es un ejemplo, llevamos años discutiendo cómo nombrarnos, no nos ponemos de acuerdo. Y agréguele que cada asociación, cada agrupación tiene intereses distintos. Y eso no está mal. Simplemente seguimos trabajando en las diferencias, pero no apuntamos las coincidencias. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo le decía, y lo voy a contar nuevamente como el tema del IMSS. A nivel nacional, yo le hacía unas preguntas a los funcionarios de alto nivel del IMSS y de otras instancias. Díganme en 5 segundos, cuando piensan en discapacidad, ¿en quién piensan? Y la respuesta es en nadie. Porque no hay actores de la discapacidad a nivel nacional. No hay suficientes actores
para que posicionen este tema en una agenda pública nacional, porque no hemos creado las figuras sociales para que así sea. De otros temas sobran los actores. Pensemos en feminismo, sobran actores. Pensemos en derechos humanos, sobran actores. Pensemos en justicia, secuestro, lo que ustedes quieran, sobran actores, pero no los hay del tema de discapacidad. Por lo tanto, una de mis metas, no solo personales, sino institucionales, ha sido convertirnos en actores de ese tema. Por eso cuando fuimos a platicar con Secretaría de Salud y nos dijo que ellos quieren aplicar un instrumento, pero que va a ser exclusivo para que lo apliquen los médicos, dijimos, no, no me vas a medicalizar otra vez el registro de discapacidad, ¿no? Y nos convertimos automáticamente en la contraparte, no por capricho, no por tontería, sino porque tenemos un argumento propio. Y entonces tenemos que crear estas figuras de contrapeso. Pasa y sigue sucediendo. A mí me pasaba, yo hoy día estoy en Chiapas, por una cuestión de pandemia, yo me regreso el sábado a Ciudad de México, donde está mi oficina y todo. Y lo comento porque poco a poco hemos ido permeando en la agenda pública nacional por el tema de discapacidad. Pero me sucedía en Chiapas como sucede en muchos estados, que cuando me invitaban a hacer las mesas de trabajo para el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, era la única persona con discapacidad en todas las mesas. Y lejos de darme orgullo, me daba mucha tristeza, porque veía que otros compañeros con discapacidad no tenían interés en estos temas. Y regresamos a lo que decía el maestro Tonatiuh. ¿Sí? No se interesan, piden servicios, y entonces no se les dan los servicios, sucede el malestar social, pero tampoco se interesa. Es un círculo vicioso. Tenemos que empoderar más a los actores de la discapacidad, porque solo a través de ellos podemos ser exigentes de las verdaderas políticas. El marco legal en México ya existe. Estamos de acuerdo o no con los gobiernos, opiniones políticas aparte, ya existe. Si hoy día la Secretaría, es más, yo les voy a contar como anécdota. Yo le mandé a la Secretaría de Educación de Chiapas porque quiso extinguir un programa para niños con discapacidad en formato de telesecundaria. Un día dijeron, este programa ya no se va a hacer, y quitaron al maestro y todo eso. ¿Qué hicimos? Procedimos con derechos humanos. ¿Sí? Y derechos humanos y regresó a los niños a las escuelas. El marco legal ya existe, pero no hay suficientes personas que exijan esos derechos, ¿sí? El derecho ya está, como bien dice Tonatiuh. Yo no estoy de acuerdo en la ley de autismo, por ejemplo. Tampoco estamos en contra. Pero es un marco. ¿Qué son las leyes? Las leyes son nuestros pasamanos para subirnos a un transporte cualquiera. Te tienes que agarrar de ahí para exigir cosas, ¿sí? Entonces, hoy día la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación en Chiapas y otros muchos edificios no tienen elevador, ¿sí? Para subir a platicar con los funcionarios. Bueno, ¿qué procede? Un amparo. ¿Por qué un amparo? Porque la Constitución dice que no hay que discriminar, porque la CONAPRED dice que es discriminación, porque hay una norma que habla de los edificios públicos federales y locales para ser accesibles, porque hay un marco legal que te lo garantiza, pero nadie lo exige. Nadie lo exige. Nadie ha dicho, yo voy a meter ese amparo. ¿Sí? Después me ofreció y dice, pero hoy día la Facultad de Psicología es accesible, tiene elevador, tiene rampa, tiene una estrategia. No fui el único. No fui el único. Hubieron otras muchas quejas y hoy día la UNAM tiene un modelo muy bueno de atención a personas con discapacidad. Hacen un día o 2 días exclusivos para los exámenes de admisión de los alumnos con discapacidad, les prestan equipo adecuado, les dan condiciones adecuadas y hay maestros dando clases en UNAM. ¿Sí? ¿Cómo se logró eso? A través de la presión social. Ustedes tienen que empezar como se hacen las compañeras mujeres, feministas, indígenas de la comunidad de la diversidad sexual.
para generar estrategias de unidad. Primero, estrategias de unidad. ¿En qué? En los puntos que coincidimos. A mí me da igual, leo con muchísimo respeto, porque no quiero que se malentienda. A mí me da igual, señor, que la escuela sea incluyente. ¿Sí? Eso es lo que me importa. Que haya una ley o no, no estoy de acuerdo, pero que sea incluyente. Que en esa escuela pueda ir el niño con autismo, el niño con TDAH, el niño con silla de ruedas, el niño que no puede ver. Eso es lo que me importa. Y si no nos construimos en las coincidencias, hay 1000 ejemplos. Me puedo pasar la tarde contándoles, platicándole de todos los ejemplos que tengo, pero de verdad, el propio IMSS, y lo digo abiertamente porque no hay ningún secreto, no tiene condiciones de inclusión para todos los espacios. Esa es mi tarea. Exactamente eso, ¿sí? Utilice los mecanismos legales existentes. Hay muchísimos mecanismos legales que podemos utilizar y que no siempre generan ni represión, ni violencia, ni requieren gran cosa para poder... Amaríamos seguirte escuchando, pero tenemos otras preguntas. Sí, perdóname y gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra, Isaac, ahora danos un segundo. Vamos a darle la palabra antes a Analí Mazariegos, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, sí. Yo soy docente de educación especial y ha sido muy interesante escucharlos a cada uno. Y tengo varias preguntas. Una de ellas es, con lo que comentaba el maestro Rosenberg, yo había escuchado acerca de la voluntad política. ¿Qué tanto esto puede llegar a limitar la voluntad política? Otro es también, en la medida de que se brindan cursos y por experiencia también, ¿no? Como maestra tengo un poquito experiencia realmente, tengo como 3 años de servicio, pero he tomado cursos de atención a personas con TEA y pareciera que desde el primer curso al día de hoy, ya sea en educación especial o en la educación regular en general, el modo de atención es como la misma, ¿no? O sea, no hay como tal, yo no veo como tal un cambio a grandes rasgos, ¿no? En estas cuestiones. Entonces yo creo ahí que más que la capacitación, que es el primer impacto y que tiene mucho que ver, es sobre todo el seguimiento que se les da. O sea, ¿qué hay después de la capacitación? ¿Qué hay después de proporcionar esta parte de las herramientas, ¿no? ¿Qué se hace con todo eso? Entonces yo creo que el hacer es todavía más complicado. Y con lo que me comentaban, exactamente, o sea, hay una ley de autismo, hay un modelo de atención, ¿no? En Chiapas. Sin embargo, nos llegan chicos con algunas condiciones, no únicamente de TEA, sino con algunas otras, y pues tratamos de darles la información, ¿no? Y este proceso de canalización, de que acudan otras, pero todo esto se ve limitado. Uno, por ejemplo, yo actualmente radico en Ocosingo y tenemos alumnos que van, que tienen que viajar, y solo el hecho de viajar y de trasladarse hasta la capital, que es Tuxtla Gutiérrez, lo hacen la primera vez, pero la segunda y la tercera vez se deja de hacer, simplemente porque los recursos económicos no son necesarios. Y de la población que está como en la cabecera, aunado a la gente que está en las comunidades, que solo llegar a la cabecera le puede llevar 2 horas, 3 horas o incluso días, ¿no? Entonces, es también este acceso que únicamente pareciera, al menos el de salud, está como en ocasiones en las cabeceras, ¿no? De los especialistas, ¿no? Porque son comúnmente los que como que requieren este apoyo o que las canalizaciones son para allá. Igual yo me imagino, no sé qué tan viable sea, ¿no? Que así como hay como pequeñas campañas de salud visual o de otras, pudieran haber campañas de auditiva o de cualquier otra área que están para los chicos de discapacidad, que puedan trasladarse, que pueda ser más accesible para ellos. Entonces, esa sería mi participación. Gracias. Gracias a ti, excelente. Adelante, Isaac, te escuchamos. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Bueno, entonces, disculpen la tardanza, pero me falló el equipo y ahora ya estamos
con otra herramienta para que hagamos la variedad y podernos comunicar tan asertivamente como podamos. En el ámbito de las políticas públicas para la inclusión de cualquier tipo de programa, lo fundamental es la participación de la sociedad. Requerimos de una sociedad educada, requerimos de una sociedad empática, requerimos de una sociedad resiliente y requerimos de una sociedad que realmente sea una sociedad de carácter inclusivo, en el sentido de que exista una cohesión social. A partir de los años 90 para acá, la sociedad se ha bifurcado de tal forma que aplicamos desde el 90-92 el homini lupus homini. Y en la actualidad lo estamos viendo y lo estamos padeciendo. La desconfiguración de los valores humanos, la falta de ética de nuestros representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las leyes se han vuelto en, pues, escritos de escritorio, no aplicables a la sociedad demandante. La sociedad es la que requiere el bien común, y el bien común es la aceptación del uno con el otro y el apoyo entre todos. En los programas actuales dentro de la política son simple y sencillamente placebos sociales que se van estableciendo con la finalidad de que estamos haciendo, de que estamos avanzando. Sin embargo, no se concreta como una ley establecida para la protección. Yo no le llamo clase vulnerable, porque todos somos vulnerables, hasta los que nos creemos normales somos vulnerables de la gran globalización económica que existe. Y dentro de esa vulnerabilidad, pues está la cuestión del reparto equitativo de las riquezas. ¿Cuánto desempleo no hay? ¿Cuánto esto no hay? ¿Cuánto acá? Y toda la cuestión. Y no nos podemos enfocar en una sola situación, en un solo tema, porque lo que se llama discapacidad, y hoy me aprendí un nuevo término que quiero que a ver si lo acuñamos, de la doctora, de la doctora Lilia, es en el sentido de que busquemos más que discapacidad la cuestión de la neurodiversidad, elevar a un rango la neurodiversidad, porque todas las diferencias humanas que tenemos provienen de origen del acto interactivo de las neuronas, las sinapsis, las conexiones neurocerebrales. Entonces, de ahí dependen nuestras diversidades, y esto, pues, más que educación especial, debería ser una educación de neurodiversidad, para que de esa forma podamos ir acuñando eso. Concluyo con esto. Comparto con el doctor Rosenberg el hecho de que no lo dejemos únicamente en el ámbito del discurso, sino que elaboremos ponencias, elaboremos escritos y que se hagan llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores o a donde sea que tenga que llegar, pero con una finalidad, con la finalidad del bien común y de la protección, más que ayuda, de la protección de esos compañeros seres humanos también, que requieren de una atención, de un servicio, bajo un lema, diría yo, bajo un lema que se llama buen trato humano. Ahí lo dejaría y ahí lo cerraría.
Muchas gracias, Isaac. Excelente participación, muy contundente. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. Y si no hay más, yo les daría a las y los ponentes 1 minuto para que pudieran concluir una pequeña conclusión de 1 minuto. Sí les voy a pedir que sean muy con el tiempo. Porque de ahí voy a permitirme leer las propuestas, las conclusiones ya finales de esta mesa. No sé si comenzamos contigo, Rosenberg. 1 minutito, en conclusión, ¿cómo concluyes tu participación? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y agradezco a todos la oportunidad de compartir estas mesas que son necesarias y que necesitamos que sean más frecuentes en todos los espacios de la vida pública. Concluyo con lo que había comentado, necesitamos a más personas involucradas. Bien comentaba la compañera maestra, la realidad política es una y la realidad social es otra. Tenemos que trabajar para homologar esas realidades, para que la realidad política sea el reflejo de la realidad social y no esté dispersa. Insisto en invitar a todos a trabajar en la capacitación, en la búsqueda de coincidencias y en ser cada vez más exigentes con las instituciones públicas. El marco legal ya existe, el marco jurídico nos permite hacer eso y deberíamos entonces tener que usar esas herramientas para poder construir la sociedad que queremos. La inclusión es una utopía, es cierto, yo así lo veo, pero podemos avanzar muchísimo y lograr que esta utopía se vuelva cada vez un poco más de realidad. Es importante comprender también que en la medida en que las personas se involucren, comprenderán algo muy importante. La inclusión no viene de las personas con discapacidad. La inclusión viene de las personas que no están en una situación de discapacidad. A quien tenemos que dirigir los esfuerzos, a quien tenemos que convencer, es a todos aquellos que no tienen una discapacidad, para que a partir de ahí podamos ser parte de una sociedad que nos dé las mismas oportunidades y las mismas facilidades para el desarrollo. Yo estoy a sus órdenes en la subjefatura para la atención de las personas con discapacidad del INSS nacional y quedo siempre pendiente de sus comentarios. Gracias. Gracias, Rosenberg. Adelante, doctor Tonatiuh, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues también agradecer la invitación a este espacio de discusión y bueno, nada más reforzar esa idea de que pues hay que conocer e involucrarnos en esta cuestión de políticas públicas. Sí, ya cuando nos metemos vamos a ver que es muy interesante y bueno, tiene muchas matices y variables, a veces más allá de la política, como se decía, o sea, también estar pendiente de las cuestiones judiciales, etcétera, pero este conocimiento nos va a llevar a que podamos exigir y tocar las puertas adecuadas para que nuestros derechos se cumplan, ¿no? Bueno, ese sería nada más mi comentario, en que estemos pues atentos a estas políticas, que las conozcamos, si es el tema de autismo, bueno, que nos metamos al tema de autismo, que conozcamos lo que nos ofrece la ley, los programas, y que exijamos a lo correspondiente cuando tengamos alguna falta o violación a nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, Diana, te escuchamos. Bueno, lo principal es fomentar en esta situación también recomendar de alguna forma que la inclusión comienza desde casa para aquellas familias que tienen alguna persona con trastorno espectro autista, mencionarlo, ¿no? Que es esta parte importante, que la inclusión comienza desde casa, que no nada más es el autismo en general o cualquier circunstancia de diversidad. Como bien les comentaba, yo voy a tener el Te Acompaño 2.0, que es a nivel internacional. Están 2 doctoras
están especialistas en materia con enfoque inclusivo, están especialistas con cuestiones psicopedagógicas, con cuestiones docentes, e incluso hay una ponente muy especial para mí que es María de los Ángeles Morales Ruiz, chilena, que ella, a pesar de sus dificultades, es coaching de vida. También tenemos dentro de los ponentes cuestiones de derecho, pero también talleres para aplicar tanto en casa como para la escuela. Entonces es bien importante darles a los docentes esta capacitación. Estas 10 conferencias y 2 talleres se van a llevar a cabo prácticamente de manera sincrónica, donde ustedes van a poder iniciar, descargar y participar en los foros con cada ponente con la finalidad de hacer un análisis socioformativo. La AMSEP trabaja con esa parte, la parte de socioformación. Como bien lo dijo el maestro Rosenberg, yo lo aplaudo con todo lo que ha hecho, porque no es limitarse, no es buscarle el nombre de diversidad, discapacidad, no. Es comenzar con esta utopía que siga lejana de inclusión, pero la inclusión comienza desde casa. Entonces, cuando el padre de familia tenga las posibilidades también de apoyar a sus hijos, también los docentes vamos a ver que van a tener esa apertura para realizar esa parte. Muchas gracias, Diana, y también por la promoción del evento. Excelente, ojalá muchas personas lo difundan y participen y asistan. Dicen que lo mejor que pasa en estos espacios, en estas mesas, antes decían, pasa en los pasillos, ahora pasa tal vez a la gente que podemos conocer. De verdad, hemos aprendido un montón en estas pues 2 horas que ya tenemos. De verdad, o sea, ustedes están haciendo un trabajo extraordinario en el tema, entonces seguramente en un futuro se pueden ampliar colaboraciones y sobre todo aterrizar lo que hoy en día ustedes han propuesto. Vamos a concluir con el doctor Osvaldo, si todavía nos acompaña. Su conclusión en 1 minuto. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Pues creo que pues ya lo comentaban mis compañeros, algo creo que algo la importancia es la generación de información. La información es válida y la información es poder, que nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces creo que eso sí es de vital importancia para realizarlo en cada una de nuestras instituciones o a nuestro nivel, ¿no? Creo que también es importante involucrar a nuestro equipo, al resto del equipo de cada una de nuestras instituciones en estos temas, ¿no? Para poder generar, pues, ideas, propuestas y así acercarnos a las instituciones competentes para tener, pues, mejores oportunidades, ¿no? En estos temas de inclusión para las personas con discapacidad o con autismo, como es el caso. Y, pues, agradecer también la invitación y, sobre todo, como comentas, pues, esta oportunidad que nos da de este foro establecer como cierto contacto con algunas instituciones con las cuales podemos trabajar algunos temas, ¿no? Creo que es de vital importancia esto. Seguramente nos estaremos acercando con Diana y pues agradecidos con la información, ¿no? Con todos ustedes. La verdad es que ha sido muy enriquecedor y continuamos aprendiendo día a día, ¿no? Así es, doctor. El conocimiento nunca termina, al contrario, siempre hay más cosas que aprender y sobre todo más cosas que hacer con aquello que aprendemos. Bien, pues estamos ya a punto de cerrar nuestra mesa, esta mesa que pues fue muy enriquecedora. Voy a permitirme leer las 16 conclusiones propuestas que ustedes hicieron, tanto los ponentes como las personas que participaron. Logramos tomar algunas notas. Voy a permitirme leerlas rápidamente. La primera es incidir en la elaboración de diagnósticos institucionales que permitan tener información precisa de cuántas personas, en qué condiciones, funcionalidad, autonomía, y tener estas radiografías muy claras para así poder diseñar estrategias concretas en materia de inclusión.
Otra propuesta, aumentar la participación de las personas en la toma de decisiones. Esto es algo muy importante desde el enfoque de gobernanza colaborativa. La creación de un instituto de inclusión en Chiapas, esta es una propuesta muy interesante, que no solo exista, sino que funcione, que dé resultados y que tenga un enfoque de fortalecimiento de capacidades y de incidencia en la política pública. Otra propuesta que ustedes han hecho es que estas intervenciones sean eficaces en materia de educación, de ciudadanía, incrementar el número de investigaciones, de generación del conocimiento en el tema para que las propuestas que se hagan tengan un sustento también científico, incrementar la inclusión de organizaciones civiles en el tema, el diseño de programas estratégicos que aterricen en planos locales, mayor exigencia en el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad, y que hoy aprendimos de Rosenberg que hablemos de la inclusión en vez de discapacidad. Otra propuesta es la definición de programas prioritarios, o sea, en la lista de grandes cosas y retos que hay por hacer, bueno, comenzar priorizando cuál es lo más necesario. Hay cosas urgentes, pero también hay cosas necesarias. La mayor difusión en programas que hacen las instituciones. Muchas veces la gente no sabe a dónde ir, no sabe qué están haciendo muchas instituciones. Bueno, incrementar la promoción y difusión en medios de comunicación. Hoy en día tenemos redes sociales, tenemos mecanismos digitales donde la información puede llegar a más personas. Otra propuesta, las mesas interinstitucionales por sector para trabajar transversalización en el tema. La 14ª propuesta, capacitar y sensibilizar a todos los cuerpos docentes de todo el sector educativo, con el fin de que puedan ellos en su práctica educativa a nivel pedagógico tener sensibilidad y saber qué hacer y cómo cuando tengan a niñas y niños y sobre todo desde este enfoque de derechos. Otra propuesta es la construcción de una agenda desde las coincidencias y finalmente, decían ustedes, mejorar condiciones de accesibilidad. ¿Sí? Esto es algo muy importante, desde los determinantes sociales. Bueno, queremos agradecerles infinitamente a nuestros excelentes ponentes que participaron el día de hoy. De verdad me siento... Escucharon igual, se llevan muchas... Es aplicarlo y llevarlo a la práctica desde nuestras trincheras, desde donde estemos, desde escenarios, si alguien es estudiante, si alguien es funcionario público, si alguien es docente, tenemos ahí un reto que hacer para mejorar este enfoque de derechos y sobre todo de inclusión. Entonces, agradecemos muchísimo al doctor Osvaldo González López de Teletón, al maestro Rosenberg Díaz, a Diana Dávila Patillo, la licenciada Diana. Agradecemos también al doctor Tonatiuh y sobre todo también al maestro Salvador Cosme, que pues ya no se encuentra con nosotros por motivos de agenda, pero de verdad estamos súper agradecidas y agradecidos con ustedes por el conocimiento que nos aportaron hoy. Estas propuestas se les quedarán en parte de la relatoría y de todo lo que el sector educativo en Chiapas va a seguir trabajando e impulsando. Yo también personalmente quiero agradecer al equipo organizador por haberme invitado a moderar esta mesa. Yo soy Ana Quizadas, yo trabajo para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Tabasco y pues encantada también de sumarme a estas iniciativas, a estas propuestas. Yo espero que no sea el primer foro y que hayan muchas más estrategias y acciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas desde este enfoque de inclusión. Muchísimas gracias. Buen día a todos, gracias. No sé si hay alguien que vaya a hacer una conclusión ya final desde el equipo de organizadores del evento. Buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay ninguna otra participación final, pues les mandamos un abrazo fuerte. Se les harán llegar unas constancias de participación a las y los ponentes. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte a todas y todos. Que tengan un excelente jueves y pues mucho éxito en todo lo que emprendan. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.